Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. Nosotros, los cristianos protestantes, podemos decir sin ningún inconveniente, nadie nos excluye eso, decir que también somos católicos. Le falta, no voy a decir que le falta mucho, le falta todo. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos en Cristo? En este video les mostraré cómo un autonombrado pastor, así como muchos, presumen ser de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, pero sin argumentos bíblicos ni históricos. Así es que acompáñenme a mirar a este pastor y sus argumentos. Bueno, me di a la tarea de anotar cada una de sus respuestas que él dio, de sus argumentos, y la dividí en tres y voy a dar tres respuestas a los que este autonombrado pastor dice sin fundamento bíblico ni histórico. Como punto número uno, dice que la iglesia no se define por un nombre o una denominación. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Bueno, entonces ¿por qué ellos en sus changarros le ponen cualquier nombre? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Ya sea pentecostal unicitaria, pentecostal trinitaria, también asambleas de Dios, iglesia Elim, calvinistas, adventistas, luteranas, y pare de contar, luz del mundo. Hay muchas denominaciones en sus sectas que, pues si la iglesia de Jesucristo no se define por un nombre, o no se distinga por un nombre, ¿por qué le ponen ellos entonces cualquier nombre a sus changarros? Pues ¿para qué le digo que no? Sí. Pero bueno, como punto número 2, no podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que ésta diga cristiana o católica en sus nombres oficiales. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. Bueno, quiero decirle, autonombrado pastor, que para comenzar, la iglesia no se llama católica. La iglesia es católica porque es universal y está en todo el mundo, cosa que sus changarros pues son fundados hace un par de años. Y pues si a esas vamos, entonces ¿por qué ustedes dicen ser de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo, y no están en comunión con diferentes denominaciones? Unas cobran el diezmo, otros no lo cobran. Y hay un montón de estafas que si usted no paga ese falso diezmo, lo mandan al infierno, le dicen que es un ladrón y tantas cosas. Pues la verdad, como dijera el expresidente de México, ¿para qué pueden servir todas estas sectas de garajes? Para nada, para nada. Ay, bendito Señor. Yo sé que no sirven para nada, pero también como punto número 3, dice, de hecho la iglesia primitiva no tenía ningún nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente le fue poniendo nombres como los del camino, cristianos,
Y se lo olvidó también decir los nazarenos. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porquería cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente le fue poniendo nombres, como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Bueno, para comenzar, si a esas vamos, en Hechos 11:26, en Antioquía, es verdad, fueron llamados por primera vez cristianos, porque antes se les llamaba los del camino, los cristianos, los nazarenos, pero en Antioquía, ¿cómo le puedo dar un dato histórico yo? Que en Antioquía estaba un obispo que se llamaba Ignacio de Antioquía, católico, que dijo que donde está el diácono y el obispo está la iglesia católica. Así es que, ¿qué puede mostrar usted? ¿Algún discípulo de los apóstoles? Nosotros le podemos mostrar a Lino, le podemos mostrar a Clemente, a San Justino Mártir, muchos discípulos de los apóstoles que conocieron a los apóstoles, claro que sí. Así es que, por ejemplo, les puedo nombrar a uno, a Lino, en 2 de Timoteo 4:21, el segundo papa de la iglesia católica. Pero ustedes, ¿qué pueden mostrar? Pero también dice que simplemente se les llamaba discípulos. Bueno, pues dice Juan 8:31-32, que para ser discípulos hay que permanecer en su palabra, y entonces conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Hay que permanecer, no salirse. ¿Qué iglesia ha permanecido por 2000 años? Solo la iglesia católica, aunque les duela, pastoretes, vividores del evangelio. Así es que las cosas como son. No sabe, no entiende, no comprende, no medita, no razona. Pero bueno, ya quedó claro que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, Hechos 11:26. Y en Antioquía tenemos al obispo católico Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, que dijo que donde está el diácono, el obispo, está la iglesia católica. Y nosotros simplemente somos obispos plurales a su servicio. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Perdónenme, hermanos, por la risa, pero no lo pude evitar. Y también aquella iglesia cristiana que estaba en Pentecostés tenía a la Virgen María, Hechos 1:14. Tus sectas no tienen a la Virgen María, es más, la detestan a la Virgen María. Así es que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, y lo pueden mostrar con la Biblia y con la historia. Así es que no te dejes engañar de cualquier autonombrado pastor vividor del evangelio que se hacen llamar Pastor Lobos. Si te gustó el video, compártelo, denle like, suscríbete al canal y sigamos adelante en la defensa de nuestra fe católica. Bendiciones.